Pues bien, les decía la publicación que está en primera plana de que los 300 millones de dólares y decía, sí, eso está muy bien porque se necesita y hay un gasto extraordinario por los daños ocurridos. Pero en el presupuesto general de la nación para la ley le permite un fondo de calamidad pública de hasta el 1% de los ingresos corrientes y un 5% para la creación de un fondo del presidente que se usaría para los mismos fines. Pero le decía que de eso, al final lo que se usa es un 10 a un 15%, digamos del 1 que está contemplado en lugar del monto total, que si el 1 fuera 50, lo que se usa es un 10 de esos 55, porque depende de la situación. Pero por eso digo, por ejemplo, cuando Noel y cuando Olga en el 7, Jan en el 4, todo el huracán George en 98, todas esas cosas pasaron y eso estuvo ahí, eso no colapsó. Y no me recordaba de todos esos ciclones. Por eso no es que estemos en desacuerdo, hay préstamos, por eso le digo, y hay préstamos, como dice el refrán. O sea, hay los préstamos que son justificados, justificables y necesarios. Pero hay otros que son como que la francachela y coge ahí que el de atrás paga. Y a eso es lo que yo he criticado. Yo no critico una buena política de endeudamiento, razonada, razonable. Y les decía un día, por ejemplo, en Estados Unidos una regla para financiamiento hipotecario, Fannie Mae y Ginnie Mae, los gubernamentales, los federales, es que tú no puedes destinar más de un 26%, es una regla de dedo, como se dice, más de un 26% de tus ingresos para cubrir la parte de la hipoteca, porque tú tienes colegio, tú tienes gastos médicos, tú tienes la vida, la vivienda, la ropa de los hijos y la cosa, el esparcimiento. Entonces se supone que tú no puedes meter más de ahí para que puedas llevar las cosas como Dios manda. Y eso, alerto con eso y le pongo, mira el ejemplo de China. China está endeudada hasta la tambor, un maldito lío, me excusan la palabra, del caray. Evergrande, todas las compañías inmobiliarias en el suelo, barrios no, casi islas de construcciones que la van a tener que demoler y destruir porque no hay quien compre. Pero no me voy a ir por ese lado. Quería decirles, como le dije ahorita, mira la importancia del túnel, de cosas que se hablan aquí. Miren, las energéticas impulsarán fondos que se llama FI-CDIE, con inversión de hasta 1.000 millones. El fondo será administrado por AFI Universal y una división que se llama Trelia Energy Advisors. Está bien, pero ¿qué es lo? En sentido general, ¿qué es lo que es? Jaina Investment, que es del grupo de los Vicini, del grupo Inicia, que es socia del Estado en Eje Jaina, la empresa capitalizada que le ha dado miles de millones al fisco, al gobierno, al Estado, y tanta basura que hablan de la capitalización. Jaina Investment va a aportar sus acciones en Eje Jaina, creo que tiene el 35 y el Estado tiene el 65, a ese fondo de inversión cerrado para que tú puedas invertir, para que la gente pueda invertir. Entonces, HIC, Jaina Investment Company, va a adquirir la totalidad de los recursos percibidos para adquirir la cuota de participación en ese fondo. Y también va a aportar lo de la planta nueva que se va a hacer en Manzanillo allá, que se licitó el Ministerio de Energía y la terminal de gas. Entonces, ese será un vehículo, dice, vehículo de inversión colectivo en el mercado de valores. Van a poner esas acciones y usted podrá adquirir acciones con una duración de 30 años. Este fondo de inversión abre la oportunidad a inversionistas de ser accionistas indirectos de Eje Jaina. Esa es la empresa que aquí se ha dicho que la capitalización fracasó. Una empresa que tiene más de 13 plantas, inversiones en renovables, acaba de hacer una en San José de la Mata. Aquí tiene por Palenque solares renovables. Ustedes ven, entonces aquí siempre andan mareando a la gente y engañándola y poniendo a disparatosos a hablar por ahí en las redes. Este fondo de inversión abre la oportunidad a inversionistas de ser accionistas indirectos de Eje Jaina. Eje Jaina es la empresa capitalizada, igual que Eje Itabo. Y no que se habían vendido la acción del Estado. ¿Y sabe cuánto tiene el Estado en esa empresa Eje Jaina? 65%. ¿Y sabe quién la administra? Jaina Investment Corporation. Y por eso da beneficios. Porque si le estuviera administrando el Estado, fuera un desastre como las sedes. Gracias a Dios que en Punta Catalina está Giorgi, está Celso, que el presidente.
que la ven las cosas con otro lado. Entonces, fíjese usted. Entonces, ¿cuántas veces no se ha hablado de la capitalización, que se vendía la empresa del Estado, que fracasó, que sé yo qué, que sé yo cuánto? Todo eso es disparate. Y otra parte es, fíjense ustedes, que la quería compartir también, es la que le decía del oro. Ayer el oro sube a 2020, algo así, sobrepasa los 2000, la onza Troy, y el periódico trae un reportaje que la onza, según Bloomberg, ayer la onza valía $2,020 y que había cerrado un poco menos con una ganancita ahí, pero según ADOESPO, el año pasado la exportación de oro fue de un 15.5% de las exportaciones totales del país. ¿Usted está oyendo? Ajá. En el 21, República Dominicana exportó 1.831 millones de dólares en oro. Fuimos entre los exportadores de países del mundo. Nosotros somos una islita también, porque nos queremos comparar siempre con Australia, que es casi un continente, con Canadá, que es casi Europa entero. El exportador número 42 de oro en el mundo. Eso es mucho, es oro, señores. 1.800 millones exportamos en el año 21. Entonces, ¿cuál es el ingreso que recibe el Estado? Y ahí es donde quería caer. 3 ingresos recibe el Estado. Ustedes me han oído hablar a mí aquí, que ustedes habrán oído cómo se manejó y se pagó a gente, bocinas, para que hablaban de un famoso 97.3. ¿Se acuerdan? Claro, porque era para hacerle daño al que había renegociado ese contrato, que era en el gobierno de Leonel Fernández. Pues bien, el comercio de oro incide en 3 ingresos de impuestos aplicados a la minería en República Dominicana. 1, la regalía. Es el royalty que se llama en inglés. El impuesto sobre la renta, que se paga sobre las ganancias, ¿verdad? Tú sacas los costos, las ganancias, los beneficios y pagas impuestos sobre la renta, que se paga 27%. Pago yo, pagas tú, pagas todo. No sé cuánto paguen esto, si hay algún especial para ello, pero supongo que el 27%. Y otra cosa, además, pues ya dije, royalty, regalía, impuestos sobre la renta, y el PUN. Ustedes me habrán oído hablar del PUN, la participación en las utilidades netas. Utilidades, beneficio, y neta es lo que queda después de pagar impuestos y todo. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí nos manipularon en ese entonces. Que es 97.3, que Barrigol se lleva 97 y el Estado nada más recibe 3. Embute. Eso es para consumo de ignorantes. Y se usó con fines políticos, para desacreditar o intentar desacreditar o perjudicar a un candidato en aquel entonces. Las regalías mineras, el royalty, son el pago que se le hace al Estado por el uso o extracción de esos recursos naturales. Puede ser 30, puede ser 25, puede ser 40. Yo ni sé en cuántos renegociaron, pero es un monto como así. Y se pagan en todo el mundo, porque ese es un bien no renovable. Entonces, el Estado recibe regalía minera. Vamos a suponer que recibe un 20. Parece un número. Pero también cobre el impuesto sobre la renta. Si la empresa tuvo beneficios por 2.000 millones, el 25% son 250 millones. Ahí le tocan al Estado. Pero esa es una cifra variable. Correcto. El impuesto sobre la renta depende de las ganancias. Si el oro sube, tiene más ganancias. Si el oro baja, tiene menos ganancias. Y ese 25% entonces fluctúa en función de eso. Ahora el royalty es el mismo y entra entre los costos del impuesto sobre la renta. Ahora, después que tú pagas impuesto de la renta, ¿qué queda? Lo que en inglés decimos el EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, y bueno, ese dinero que queda, el flujo libre de caja cuando nosotros hacemos proyecciones y análisis financiero. Y entonces queda lo que se llama el impuesto, el PUN, el impuesto a la participación de utilidades netas. ¿Cuánto te ganaste, te quedó de beneficio neto? Pagaste impuestos, cubriste todo tu costo, ¿cuál es el flujo libre? ¿Cuál es la plata que te queda? Te quedaron 500. De esos 500, en el contrato original, tú te quedas con 97, que es tu dinero que ya te lo ganaste, pagaste royalty, pagaste costo, pagaste impuestos sobre la renta.
Ahora, de ese dinero que ya es tuyo, que tienes ahí en caja, es tuyo, me da un 3% que necesito. Y eso fue lo que se hizo entonces, 97.3. Pero cuando tú sumas impuestos sobre la renta, el 3% y el royalty, no era que nada más era 3% que se le pagaba al Estado, pero a usted le dijeron eso. Y se le pagó a bocinas de la radio para que dijeran eso, porque se quería afectar. Entonces vean ustedes cómo todo se va explicando. El 97.3 correspondía única y exclusivamente a la participación de las utilidades netas, el PUN, PUN. Me parece uno de los partidos políticos, el PUN. Participación en las utilidades netas. Las utilidades es el beneficio que deja. Neta significa que ya pagó los impuestos. Bruta es cuando no ha pagado los impuestos todavía. Participación en las utilidades netas. A esa utilidad neta fue que se le estableció el 97.3. El dueño se queda con el 97% de su dinero y le deja 3% al Estado. Por ejemplo, de esos impuestos sobre la renta que el Estado recibió el año pasado, así mismo como los bancos le dieron al gobierno un adelanto, a este gobierno de 25.000 millones en este año, Barrigor siempre le adelanta el pago que va a hacer, pero como le decía, el pago de la renta es variable. Si el oro sube a 2.000, vamos a suponer, con mismos costos de producción, si se quedaran iguales y tú tienes ganancia de 500 millones de dólares, tú pagas el 25%. Pero si el oro baja a 800, a 1.800, tú no vas a tener esos 500, sino vas a tener 300. Entonces pagas el 25% de 300. Es variable. Pero fíjense ustedes cómo manipularon, confundieron a la gente y todavía hay salvajes vociferantes que hacen opinión en las redes que andan repitiendo de que el 97.3 es queriendo, porque todo aquí es así que se manipula con fines políticos, sin peso específico. Sin peso específico. Una pausa, estamos en Economía y Mercado.